Bienvenidos a Canal Cultura Boricua y ahí en pantalla tenemos una pintura dedicada a uno de los periodistas más famosos de la historia de Puerto Rico. Nos referimos a un defensor de la historia y del pasado de la historia de la televisión puertorriqueña y de los medios de comunicación. Este señor distinguido se llamó Efrén Arroyo. Nacido un 18 de junio de 1953, se destacó trabajando en el periodismo investigativo de Puerto Rico, en Guapa Televisión y en WIPR Televisión Canal 6 del gobierno. Escuchemos la biografía de este distinguido puertorriqueño que lamentablemente fue una de las víctimas del COVID-19 que tanto afectó a la humanidad y obviamente a Puerto Rico. Ángel Efrén Arroyo nació el 18 de junio de 1953. Murió el 2 de septiembre del 2021. Más conocido como Efrén Arroyo, fue un locutor de radio y televisión puertorriqueño. Fue conocido como reportero de investigación de Noticentro 4 de Televicentro de Puerto Rico, donde trabajó por un total de 32 años. Arroyo también trabajó en Telenoticias en Acción de Telemundo, Puerto Rico, y fue reportero en El Reportero, un periódico puertorriqueño. Arroyo trabajó como periodista de televisión durante un total de 40 años. Arroyo nació en Santurce, San Juan de Puerto Rico. Era vecino de Río Piedras. Arroyo estudió brevemente actuación, tomando clases de teatro en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, bajo la tutela del destacado actor, director, escritor y profesor de actuación Dean Sayas. Fue miembro de un grupo de actores que participó en varios concursos internacionales de actuación. En 1978, a la edad de 25 años, fue contratado por WKQAM para trabajar en su departamento de noticias de radio, antes de pasar al programa de noticias de televisión de Televicentro Puerto Rico, entonces conocido como Guapa Televisión Noticentro 4. Arroyo se destacó haciendo investigaciones históricas y tratando de hacerle al pueblo recordar sobre aquellos acontecimientos históricos del pasado y aquellos hombres que se destacaron en la historia. Es por eso que también tenemos que recordar a este gran hombre, Efrén Arroyo, que hizo posible de que muchos puertorriqueños pudieran recordar a otros puertorriqueños, no a él, pero a él, que se esmeraba para que la gente conociera la verdadera historia que a veces estaba oculta en esa información. Lamentablemente Arroyo, que no se vacunó contra el COVID-19, se sintió mal durante 2 semanas antes de su muerte, el 2 de septiembre del 2021. Una autopsia reveló que había muerto a causa del virus. Por eso, el pueblo de Puerto Rico le dio unos días de luto, lamentablemente, por este gran puertorriqueño. El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo, entre otras cosas, que Efrén Arroyo contó las historias como merecían ser contadas. Las generaciones presentes y futuras tienen en sus informes una referencia importante para complementar la historia escrita y tener acceso a imágenes que de otra manera sería casi imposible de obtener para la gente. Por su parte, el actual gobernador Pierluisi ordenó izar las banderas a media asta durante un día tras conocer la muerte de Arroyo. Declaró que ayer nos enteramos de la muerte de un señor del periodismo, Efrén Arroyo. Con su palabra por palabra y su forma de presentar las noticias, es un hombre que ha representado nuestra memoria histórica y se ha ganado el respeto y el cariño de todos los que nos rodean. Lo ha visto desde hace más de 40 años a través de la pantalla chica. Asimismo, el también locutor y buen amigo Jorge Rivera Nieves de Telemundo le hizo una dedicatoria a Arroyo al enterarse de su
fallecimiento. Escuchemos la reacción que tuvieron los periodistas de Guapa Televisión por la muerte de ese gran periodista puertorriqueño, Efraín Arroyo. En Lo Sé Todo se expresaron de esta manera. En este momento la familia de Guapa Televisión, pero también de Noticentro, estamos de luto. El compañero Efraín Arroyo, tenemos que decir, ha fallecido. Damos esta lamentable noticia, así que nuestro pésame a sus hijos, a su esposa y a sus familiares. No hay duda de que este momento es un momento muy difícil para nosotros. Aquí en Noticentro, en Guapa Televisión, Efraín era guapa. Efraín era guapa. Efraín era una figura muy valiosa para el país. Si alguien tenía la autoridad para contextualizar una noticia, para darle una explicación histórica a una noticia, para educar a las generaciones actuales de por qué ocurre esta noticia, o quién era esta persona, o quién es esta persona de la cual estábamos hablando en los noticiarios, ese era Efraín. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Guapa América. Pedro Juan Figueroa. Buenas tardes. Guapa Televisión enfrenta uno de los momentos más difíciles desde que yo llegué aquí a este programa. Don Efraín Arroyo estudió arte dramático y educación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. Declamador, poeta y con un gusto particular por los hechos. El comunicador, reportero, fue reconocido el pasado abril como el historiador de Guapa, en donde cumplió, escuche bien, 4 décadas de labor periodística ininterrumpida, en donde por 38 años de estos fue en Guapa Televisión. Un caballero frente y detrás de la cámara, servicial, amable y sobre todo vertical. Su compromiso con la información y la justicia lo llevó a investigar y documentar hechos que marcaron un antes y un después en la historia de nuestra isla. Hoy nos deja un legado vivo, lleno de memorias que desde el respeto nos recuerda la gran responsabilidad que tenemos con ustedes como pueblo. Somos el medio entre el pasado y el futuro. Yo creo, Gary, que del grupo de aquí de Lo Sé Todo, obviamente yo estuve aquí en Guapa Televisión hace varios años atrás, en otros programas de nuestro canal, y conocí a Efraín Arroyo tanto aquí en Guapa como en la radio. Y hablar de Efraín Arroyo, señores, es traer muchas anécdotas que a lo mejor usted ni conoce. La forma como Efraín daba la noticia, cómo buscaba ese detalle para que usted entendiera por qué de las cosas y cómo era que ocurría. Y lamentablemente, pues, esas anécdotas, pues, en el día de hoy, pues, culminan con el triste fallecimiento de nuestro compañero en el día de hoy. Innumerables las anécdotas de pasillo. Era una enciclopedia andante. ¿Cómo contarte en una semana el programa que él hacía aquí en Guapa Televisión los sábados para que el pueblo de Puerto Rico pudiera recordar los eventos noticiosos que habían acontecido durante todos esos días? Lamentablemente, hoy lloramos su pérdida. Hoy le decimos adiós, pero su legado se queda aquí en Guapa Televisión y Noticentro. Hoy, precisamente, Eliezer Ramos habló con su hijo. ¿Qué tuvo que decir ante esta repentina muerte de su padre? Vamos a verlo. Gracias, compañeros. En el estudio me encuentro con Efraín Arroyo, hijo. Efraín, muy lamentable lo que ha pasado. Me gustaría tener tu reacción. Pues mira, obviamente dolido. La pérdida de un padre que ha sido bueno, te enseña una profesión, valores, pues siempre algo que vas a tener como un vacío, pero
en el recuerdo, en el corazón de uno, pues siempre queda vivo. El público siempre se le agradece las muestras de cariño, de solidaridad. Mi papá se dedicó a servirle al pueblo. Ahorita estaba hablando con los periodistas, un servidor del público en la empresa privada, era lo que él me decía de esto: no te creas artista, no. Aprendí todo ese tipo de cosas con él, y para nosotros es un momento bien doloroso. Tú cubriste con él, sí. Llegamos a cubrir juntos los tres, y pues para nosotros como periodistas emular su buen desempeño, y como hijos siempre abracen a su padre, mientras lo tengan, lo besan, lo abrazan. Yo salía con mi papá todos los días, yo siempre estaba con él, jangueaba con él, me lo viví, me lo gocé, y ese es el recuerdo que me llevo. Él tenía ¿supiste que él se encontraba delicado? No, mira, no sabemos de qué. Es que nos ha tomado por sorpresa, porque lo veíamos la semana pasada. No tenía sospechas de COVID, aunque siempre queda la pregunta. ¿Él estaba vacunado contra el COVID? No estaba vacunado. No estaba vacunado. Él no estaba vacunado contra el COVID. Él le dio hace 2 semanas un catarro, se aisló en su casa. No sabíamos de él, y como yo no sabía, pues empezó a testearle y no podía hablar por la garganta. Pues nada, ayer vine a donde él, se sentó, me dijo: me siento mal, le traje una piña colada. Él quería fruta. Se acostó, y esta mañana pues aparentemente... Te hago una pregunta, Efraín. ¿Cómo va a proceder ahora con las exequias fúnebres? Sabemos que ahora acaba de salir con la funeraria Eret. Él será cremado, y lo vamos a ver en Eret, pero todavía no tenemos la determinación. Voy corriendo para allá. Con una última también, sabemos que el cariño que se le tenía a tu padre era algo muy especial, y nosotros en Guapa Televisión, así desde el momento de la muerte, rápidamente se interrumpió la programación. Quiero que te expreses a través de los agradecimiento el pueblo de Puerto Rico. Al pueblo de Puerto Rico, Rafael Lenín López, que siempre ha estado ahí con nosotros, es amigo también de la familia, su presidente, Recursos Humanos, llegaron hasta aquí, dieron sus condolencias. Asimismo los camarógrafos, recuérdate que en esto pues todos los canales nos conocemos, y pues han venido de todos los canales, todos hemos cubierto juntos. Pues realmente un agradecimiento al pueblo, como dije anteriormente, y también a la gerencia de Guapa Televisión, que se han comportado excelentemente. Recuerda que hace poco se le hizo un homenaje. Y qué bueno que se le llegó a hacer en vida. En vida. Efraín, gracias, y te agradezco. Sé que tienes ahora premura con tu señora madre, así que te deseamos todo el éxito del mundo, y sobre todo nuestra solidaridad en este momento tan fuerte. Gracias, lo aprecio. Bien. Ustedes acaban de escuchar a Efraín Arroyo Hijo, de la cual acaba de pasar por un momento sumamente doloroso, la pérdida de su padre, que el pueblo de Puerto Rico lo conocía, Efraín Arroyo. Así que esto es prácticamente lo que tenemos desde aquí, muy cerquita de Guapa, de Altamira. Regresamos con ustedes en los estudios. Gracias, Eliezer. De verdad, es difícil a veces hasta dar el último adiós. No tan solo a familiares, amigos, sino también compañeros de trabajo, como la semana pasada, como dice Eliezer, que yo lo vi en el pasillo y lo saludé. En el pasillo era bien interesante encontrárselo, porque era de esas personas que tú lo veías y tú decías: tengo que aprovechar y hacerle una pregunta, porque es alguien que vivió tantos momentos, tenía el detalle de los detalles que sucedieron en muchos momentos. Él y yo hablábamos mucho sobre los capítulos que él hizo de lo que son los momentos electorales. En algún momento de la historia política de Puerto Rico, y siempre tenía un don para contar las cosas. Pedro. Bueno, tenemos un fragmento de una de las entrevistas, yo diría que las últimas entrevistas que dio Efraín Arroyo. Vamos a verla. Efraín, lleva mucho tiempo dentro de lo que es la prensa puertorriqueña, lo que es el periodismo televisivo, y ahora vienes con algo que ya nos tienes también acostumbrados, que tú le das la perspectiva histórica a la noticia, que eso es algo sumamente importante, más allá de la inmediatez de la noticia. Sí, básicamente es lo que he venido haciendo. En alguna medida
siempre. ¿Cómo de esos 67 años, tú llevas más de la mitad de esos 67 años? Pero fíjate, hay una cosa interesante. Yo no tuve en mi casa televisión hasta que tenía 14 años. Así que obviamente yo no había soñado nunca ni pretendido trabajar en un medio de comunicación, mucho menos en un canal como este. Disfruto de hacer mi trabajo. Y pues le he tomado un aprecio tal y he valorado también lo que es este quehacer que me ha interesado por preservar. Es bien importante que las bases estén sólidas para seguir construyendo. ¿Cuál sería ese consejo que tú pudieras brindar desde esa perspectiva de cambio, desde esa perspectiva dinámica de lo que son los medios de comunicación y más en lo que es el periodismo? La verdad no cambia, cambian las circunstancias, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar al día con lo nuevo, tecnológicamente hablando. Tiene que estar al día, pues son herramientas. No puede descartar del todo, frenar, desechar lo que había, porque siguen siendo herramientas. Y eso en alguna medida ha pasado. Le damos la espalda, viene gente nueva, no tiene noción de aquello, y como no tiene noción, pues no lo sabe usar, no lo usa, no lo busca. La tecnología no nos puede arrastrar a nosotros y no puede deformar el trabajo que hacemos. El trabajo tiene que tener la misma seriedad que cuando lo hacían otras personas, ¿verdad? En fílmico y otros formatos de cinta. El producto es la pantalla y la gente quiere enterarse por nosotros de lo que ocurre. Y en el por qué ocurre, ahí entra entonces el trasfondo, ¿no? Ahí entra la historia. Y la fuente es alterna. Es un trabajo interesante porque tiene un poco de historia. Hay que conocer la historia para contar las cosas, porque lo que estamos contando hoy es historia, va a ser historia mañana. Señores, esto es un fragmento de la entrevista que nosotros pasamos aquí, que fue un pedazo solamente. Ahí está más o menos casi completa la entrevista, pero realmente muchas cosas que nos dijo Efraín Arroyo en esta última entrevista con Los Sé Todo. Definitivamente era el punto de referencia de este canal. Cada vez que había una controversia en alguna fecha, algún momento histórico, llámate a Efraín Arroyo, que ese es el que nos puede sacar de dudas. Así es. Gremari. Muchísimas gracias, compañeros. Definitivamente nuestras condolencias para toda su familia y nuestro más sentido pésame. Efraín Arroyo, que descanses en paz. Yo no tuve el privilegio de conocerlo personalmente, pero sé que sin duda alguna fue un profesional por excelencia. Y en nuestros estudios se encuentra su compañera y amiga, Luz Nereida, quien lamentablemente tuvo que dar la noticia en el día de hoy. Bienvenida, Luz Nereida. Muchas gracias y buenas tardes. Algo que nunca me había tocado, ¿verdad? Tan de cerca, tener que hablar de alguien que por 4 décadas fue mi compañero de labores y tener que hablar de su deceso, pues fue algo difícil. Pero yo soy de las que cuando me tocan esos momentos siempre le pido a Dios serenidad, le pido fortaleza para poder transmitir el mensaje, así por más duro que sea, por más que el corazón esté gritando y esté en llanto, tener la capacidad de poder en voz y en gestos transmitir el dolor, pero de una manera tranquila y en paz. No es fácil. El departamento está totalmente dolido, derrumbado, ha sido inesperado. Efraín estaba el otro día con nosotros y saber hoy que la vida se nos escapa y se nos va tan fácil, que somos tan frágiles, es algo que debemos comenzar a pensar desde ahora y tratar de pasar el más tiempo que podamos con aquellos que amamos, que queremos, porque hoy están y mañana no sabemos. Luz Nereida, habla sobre 4 décadas. 4 décadas. Con esta leyenda en el periodismo. Yo llevo 43, Efraín tenía como 40 aquí. Tantas anécdotas que puedes compartir con nosotros, pero por supuesto que él deja una huella muy importante dentro del periodismo puertorriqueño. Él era un gran maestro. Todos los días Efraín era un hombre del cual tú podías aprender.
a ti se te olvidaba algo, tú ibas donde Efrén y Efrén te lo aclaraba. Tenía un don para trabajar la gramática en español, si habían dudas con respecto a una palabra, definición o palabras que pudieran ser similares o semejantes, Efrén te las clarificaba, te sacaba de dudas. Sé que le dio la mano a muchos de los compañeros jóvenes que tenemos hoy día, y a mí me encantaba su sentido irónico del humor, ese humor negro de Efrén cuando terminaba sus historias, esa voz única a la hora, ¿verdad?, de hacer un reportaje era otra cosa. Luz, la memoria histórica es importantísima en el momento de transmitir una noticia, una información. Saber de dónde vienen las cosas. Hablaba con Pedro sobre los episodios de momentos electorales. Cómo él te explicaba las frases de ese es, el que derrota de Carlos Romero Barceló, el trasfondo de A las trincheras de lucha de Hernández Colón. Eran momentos históricos en donde él te buscaba el trasfondo de los detalles que trascendieron generaciones. Él te comentó en algún momento sobre las vivencias. Son 40 años de historia lo que representaba Efrén Arroyo en el periodismo puertorriqueño. Efrén tenía una capacidad, yo le llamaba un genio. Yo siempre decía, tú tienes un intelecto tan increíble. Efrén era un hombre que demasiado sabio, y con un conocimiento de todo. Brutal. No solo de política, de todo. Tú le preguntabas y Efrén sabía de todo. Era un privilegiado en su mente, y más que historiador del periodismo, era un historiador de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico pierde un gran hombre, y un hombre que tenía mucha humildad. Efrén era, aunque ustedes no lo crean y lo veían en cámara, era tímido. Sí. Era tímido. Efrén era un hombre tímido, pero siempre hacía su chiste, era alegre, le gustaba la bohemia. A Efrén le gustaban los poemas y escribía. De hecho, él estaba haciendo un poemario, le gustaba la música. Así que Efrén era un hombre rico hasta en la cultura, porque las artes dramáticas te dan la oportunidad de poder abrirte en un sinnúmero de campos. Y fíjate, Luz, una cosa importante, y esto de manera, ¿verdad?, de reseñar quién era Efrén dentro de las líderes del periodismo. Cuando usted veía un reportaje de Efrén Arroyo, usted veía y escuchaba pocas palabras, porque con esas pocas palabras y con ese sentido, él le informaba a Puerto Rico y todo el mundo quedaba complacido. Entendíamos perfectamente el reportaje. Con poco decía mucho. Con poco todos podíamos aprender y entender el mensaje y lo que él quería llevar. Algo bueno, nunca asumió postura. Al sol de hoy yo te tengo que decir que yo nunca supe a qué, o sea, cuestión política partidista, a qué tipo de religión. O sea, Efrén nunca en ese aspecto dejó notar y dejó saber qué le gustaba o qué no le gustaba. Era muy, como te digo, muy objetivo, ¿no? Y cuidaba muchísimo su credibilidad, y un hombre con una experiencia radial, una experiencia en prensa escrita y una experiencia, ¿verdad?, en la televisión. Luz, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias. Para hablar del legado de Efrén Arroyo, los que lo conocíamos, los que lo vamos a extrañar muchísimo aquí en Guapa Televisión, y de verdad, pues, estamos con una gran pérdida. Gracias al pueblo por haberlo querido, gracias al pueblo por todas las demostraciones. Yo tengo mi celular lleno de mensajes de condolencias, así que a nombre de la familia y de su hijo, a quien conozco desde bien pequeño, gracias por el amor y sobre todo por ese respeto. Los esperamos a las 4 de la tarde en nuestra edición estelar, porque como bien, ¿verdad?, se dice, a pesar del dolor y de las pérdidas, los shows, ¿verdad?, los espectáculos y las noticias tienen que continuar. Así es. Y solo muere lo que se olvida. Eso es así. Y él nos dejó un legado que está ahí, y tenemos que atesorarlo como el historiador de Guapa Televisión. Y señores, no podía faltar en este homenaje que le estamos dando a nuestro compañero Efrén Arroyo, el expresidente de Guapa Televisión. Vamos a ver qué nos dijo Joe Ramos sobre la partida de Efrén Arroyo. Es una gran tragedia la muerte de Efrén. Él era una persona relativamente joven, y la verdad que era una institución en Puerto Rico. Los conocimientos de Efrén de lo que eran los eventos históricos de Puerto Rico, y especialmente la forma en que se cubría por la televisión, no tiene paralelo. Él era un hombre de biblioteca de todos los acontecimientos de Puerto Rico,
Desde el 1900, él solamente no tenía una colección de videos de eventos que casi nadie tenía, pero él se conocía los detalles y cuando había que hacer un resumen de algún tipo de evento, a quien recurríamos siempre era Efrén. Él lo hacía era sumamente meticuloso, lo hacía con una entrega total y de una forma muy clara que todos podían entender qué había sucedido y cómo había sucedido. Efrén era una persona muy callada. Él, en verdad, tú no sabías que estaba presente a menos que te dirigieras a él. Una persona sumamente humilde, cooperador. Era de esa gente que tú le pedías y él te daba más allá de lo que habías pedido. Pero siempre bien retraído, bien detrás de las cámaras, detrás del bullicio. Él era tranquilo, una persona muy tranquilo, muy entregado a su trabajo. Y cuando eras amigo de Fren, eras amigo para toda la vida. Así que la verdad que es una tremenda pérdida para la televisión y para Puerto Rico. La pasión que él dedicaba, que entregaba en cada uno de los reportajes, señores, era indescriptible, era definitivamente única, con un estilo muy peculiar. Pero sus compañeros de Noticentro, específicamente Albert Cruz, los recordará de la siguiente forma. Ahí está. Puerto Rico pierde a un gran historiador, pierde una parte esencial de Guapa, porque él definitivamente lo ha sido. Yo junto a Pedro Rosanales y Luz Nereida, que somos los más veteranos aquí, compartimos con él, tremendo compañero, su forma de ser siempre nos hacía reír y todo un verdadero profesional, al extremo que te dije, que se especializó en narrarnos los eventos grandes, históricos que se daban aquí en Puerto Rico. Lo hizo por Noticentro. Nos sorprende y nos duele muchísimo, y especialmente para el grupito de veteranos que ya estábamos hablando sobre inclusive retiro y pudimos hablar con él, pero era el tema que, como decíamos nosotros, se queda entre nosotros solamente. Claro que lo voy a extrañar cuando entraba ahí a noticias y se tiraba sus comentarios, siempre me comentaba algo de deportes. Un gran compañero, lo vamos a extrañar muchísimo. Definitivamente existirá un vacío en Guapa Televisión y en Puerto Rico entero. Escuchar un reportaje con la voz única, el conocimiento y el énfasis en el detalle que le daba Efrén Arroyo será algo que nadie podrá llenar esos zapatos. Nuestra compañera Katiria Soto se encuentra directamente desde Carolina del Norte. Katiria, buenas tardes, bienvenidas aquí a Lo Sé Todo. Saludos, compañeros. Muy triste el día de hoy. Qué noticia tan inesperada. Yo estoy en proceso al camino a esta cobertura que vamos a hacer a Nueva York y tuve que hacer una escala aquí. Justo cuando aterricé es que vi todos los mensajes de los compañeros en redes sociales y de verdad que es algo que nos toma por sorpresa a todos y muy lamentable porque obviamente es una persona sumamente querida en nuestro equipo de trabajo. Katiria, dentro de la producción y dentro del canal, todo el mundo veía a Efrén como ese abuelito sabio que siempre tenía algún dato de conocimiento o algún consejo que le tenía que dar. ¿Qué anécdota tú puedes contar? Es que, oye, definitivamente, yo creo que todos los compañeros tienen una historia con nuestro querido Efrén Arroyo. El que le llaman, ¿verdad?, que era nuestro historiador de Noticentro, de Guapa Televisión, no. Fue un título que él evidentemente se ganó con esa pasión que tenía por la historia, con esa habilidad que tenía para contar las historias como nadie. Por ejemplo, recientemente yo estaba haciendo un trabajo investigativo sobre los ataques a personas trans
e inmediatamente él salió con los tapes viejos de cuando, betas viejos de cuando pues se dio a conocer en Puerto Rico el caso del Ángel de los Solteros, por ejemplo. Ahora que estaba en este preparativo de la cobertura de los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre, igualmente, tan pronto lo hablamos en algunos meses atrás, él empezaba a empolvarse buscando los archivos, buscando material. Esa era su pasión. De hecho, él estaba trabajando un proyecto sumamente especial para el canal, con ese ángulo histórico. Realmente es una gran pérdida para Noticentro, para Guapa, para Puerto Rico. Una figura de la altura de nuestro querido Efraín Arroyo. Gracias a nuestra compañera Katiria Soto por estar con nosotros en camino a Nueva York para esa cobertura histórica de 20 años del ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Efraín Arroyo vivirá para siempre con el legado de ser esa voz que te contaba la historia de una forma única, como lo hacía nuestro querido Efraín Arroyo. Un aplauso para el gran periodista Efraín Arroyo, que no tuve el honor de conocerle, pero sí sabemos y tenemos la seguridad de que este señor, su alma descansa en paz y está junto al Creador, que es lo que esperamos. En este canal continuamos pintando y recordando aquellas personalidades que dejaron huella en nuestro corazón, en el corazón del alma del boricua. Y te deseamos lo mejor durante este día y también gracias por tu tiempo.